Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Pediatrix, un programa con información vital para el buen cuidado de la salud de nuestros pequeños. Y quiero agradecer a toda la gente que ha comentado los programas anteriores. Ya hay varios programas en donde la gente opina, nos saluda, nos felicita, pregunta sobre determinado tema en Pediatrix. Esa es la idea, dar el servicio de información a través de redes sociales para que tu papá, tu mamá que estás en casa, pues bueno, sientas que Pediatrix de alguna manera se acerca a ti para atender las dudas y los temas que creo que son importantes. Y hoy precisamente hablando de temas importantes, de temas de los que como papás o como mamás tenemos que estar atentos, sobre todo en este caso para el programa de hoy con nuestros recién nacidos, pues he platicado con el doctor Sergio Arturo Echeverría, pediatra neonatólogo, líder del proyecto Pediatrix, que nos oriente sobre algunas afecciones comunes en los recién nacidos. Yo me encontré algunas que le quiero preguntar y él nos va a guiar sobre este asunto. Saludo al doctor Sergio Arturo Echeverría. Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. No, perfecto. Nuevamente aquí con esto. Mira, en el reportaje que me encontré hubo varios que, bueno, literalmente como papá, pues no conozco, algunos otros que sí me pareció importantes también mencionarlo. Algunas afecciones físicas, pues bueno, son muy comunes. Así inicia el reportaje durante las primeras semanas posteriores al nacimiento. Y la recomendación es que si notamos como padres alguna de estas afecciones, pues vaya, es un foco rojo que tenemos que buscar la ayuda profesional. ¿Te parece bien si te voy indicando cuáles son y nos vas guiando sobre cada uno de los temas? Claro que sí. Pues mira, la primera, la primera que me encontré es distensión abdominal. Platícanos un poquito qué es, que como papá que tengo que estar atento con mi recién nacido. Bueno, un recién nacido generalmente su abdomen, tiene más o menos una medida que puede ser muy variable dependiendo del peso que tenga el niño, pero esto lo podemos nosotros evaluar en base a la medición que tuvo al nacer. Si es que tuviste la oportunidad de atender a ese niño desde recién nacido, se toman algunas medidas, puedes medir el perímetro abdominal, y cuando ese perímetro abdominal es muy más grande de lo que tú tuviste al nacer, pueden ser 2,5 centímetros o más, estamos hablando de que ese niño está distendido. Pero a veces no necesariamente requieres de esa medición, puede ser un niño que no conoces y que sin embargo se nota que está aumentado de volumen el abdomen. Generalmente en los niños el abdomen tiende a verse un poquito más infladito normalmente, porque los músculos que están a los lados del abdomen pues todavía no tienen la fuerza suficiente para contener lo que hay adentro y que se viera planito. Entonces es un abdomen como de una ranita o de un sapo, ¿no? Pero ese abdomen puede estar muy blandito y sentirse infladito, pero blandito, y entonces eso es un abdomen normal. Pero en ocasiones el abdomen puede estar duro, distendido, incluso se ve por encima del tórax con una pequeña elevación en relación al tórax, y ahí es donde nos damos cuenta que puede estar distendido. Las causas pueden ser muy variables, desde, por ejemplo, tener un exceso de gases, ¿no? O puede ser que el niño realmente esté teniendo un problema, por ejemplo, de estreñimiento, que también eso hace que el bebé se distienda. Pero eso coincidiría con irritabilidad del niño, con que tiene 2-3 días sin evacuar, el abdomen duro, y entonces esas cosas nos hacen pensar que pues sí requiere ese niño de atención porque no está cómodo. Incluso existe una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, que es al nacer a veces los niños, si no se tiene el cuidado de monitorear si están evacuando o no, o ahora que tienden a darlos de alta de manera muy temprana, a veces nace el bebé y del parto y a las 6 horas lo mandan a su casa,
y si no tuvieron la precaución de ver si evacuó o no evacuó, hay niños que tienen este problema que se llama enfermedad de Hirschsprung, donde los nervios que van en el intestino, ahí van incrustados nervios que dan la movilidad para que el intestino se mueva y pueda expulsar las heces. Hay partes del intestino que en ocasiones no tienen esos nervios, entonces la movilidad es muy anormal o incluso no se da y se acumula y se distienden. Y eso sí es una urgencia porque a veces hay que ayudarles a evacuar para eliminar todas esas toxinas que hay ahí. Y en ocasiones esto requiere un tratamiento médico dependiendo la clasificación en la que lo pongamos y a veces hasta hay que operarlos. Entonces sí, cuando hay una distensión abdominal, que el bebé está incómodo, está duro su abdomen, es conveniente que llamen, que hagan una cita para revisar a ese bebé. Correcto. De acuerdo a lo que comentabas, si mi pequeño, mi pequeña tuvo la oportunidad de que tú estuvieras ahí en el parto y lo revisaras, es más sencillo. Pero en el caso de, por ejemplo, niños y niñas que no estuvieron contigo en el parto, pero el papá o la mamá que nos esté viendo dice, noto estas características, puede llamar inmediatamente. No es estrictamente necesario que tú lo hayas recibido en el parto, ¿verdad? O sea, cualquier niño puede, si noto esto, te puedo llamar y cualquier niño puede estar ahí contigo. Claro, claro que sí. Sí. Ok, muy bien. Volviendo a lo del parto, otro punto que me pareció muy importante son lesiones durante el parto, que la verdad es que sí me quedé un poco impactado porque uno como papá o como mamá dice, bueno, nació bien y ya, ¿no? Pero hay un montón de situaciones, de detalles que hay que cuidar. Lesiones durante el parto, platícanos de eso. Bueno, esto es lo que se denomina como trauma obstétrico. En ocasiones durante el parto puede haber trauma obstétrico que condiciona muchos problemas que si nosotros analizáramos, por ejemplo, de cabeza a pies, pues a veces es un problema donde se usa un forceps, por ejemplo, para sacar a este bebé y si no se sabe usar de manera adecuada este equipo, que realmente es muy útil en condiciones en las cuales se tiene que usar. O sea, una buena indicación en buenas manos es una ayuda excelente para poder extraer a un bebé que está costando trabajo poderse acomodar o que lo puedan descender. Entonces, en buenas manos, los forceps son muy buenas herramientas. Pero en ocasiones hay gente que los aplica y no sabe aplicarlos y entonces puede causar lesiones, no solamente en el cuero cabelludo, sino también en el cráneo e incluso puede haber hemorragias intracraneales. Entonces puede ser algo muy serio. Obviamente eso generalmente no lo diagnosticamos, unas hemorragias sí se diagnostican ahí porque el niño empieza a convulsionar, empieza a tener una serie de problemas neurológicos que son detectables casi de manera inmediata en el mismo hospital. Pero una fractura, por ejemplo, de cráneo a veces se manifiesta 3 o 4 días después, en la que vemos que está aumentado de volumen, que alguien lo toca si es doloroso, y entonces no se habían dado cuenta hasta después. Entonces, eso es alguna de las trauma obstétrico que puede uno detectar. También tenemos, por ejemplo, alteraciones en el cuello, aquí en la columna cervical, de ahí salen varios nervios, que son los nervios cervicales, que van a darle movilidad al brazo y que cuando a los niños nacen por parto, sobre todo niños muy grandes, que van a pasar por el canal del parto y que no pueden salir porque los hombros les impiden salir, entonces el obstetra los jala de un lado para poderlos jalar y sacar, y ese estiramiento que hay ahí puede lastimar estos nervios que se llama plexo braquial, y eso nos da una enfermedad que se llama enfermedad de Erb-Klump. Cuando se afecta la raíz nerviosa de la cervical 5, 6, incluso la 7, puede haber una parálisis del brazo, y cuando se afecta hasta una más abajo, la red nerviosa torácica, la C8 y T1, que son más abajo, puede ser que también afecte la movilidad de la mano. En ocasiones esto solamente es un trastorno inflamatorio por el estiramiento que hubo. En esos casos se sugiere rehabilitación
Igual podemos hacer un estudio para ver si hay o no transmisión del estímulo nervioso y saber si ese nervio fue seccionado o solamente tuvo una elongación. Entonces el tratamiento va a variar. Si fue elongado, puede ser que con un tratamiento antiinflamatorio más terapia recupere ese niño su movilidad, y cuando está totalmente seccionado se someten a cirugía para tratar de hacer una reconexión neurológica para que se recupere parte de esa movilidad. Ah, caray, no, bueno, mira, qué bueno que nos dices esto. Tengo que hacer una pausa rápidamente, pero al regresar la idea es que continuemos platicando sobre estos temas, sobre lo que tenemos que estar atentos los papás de repente con nuestros niños recién nacidos. Estás en tu programa Pediatrics, un programa con información vital para el buen cuidado de la salud de nuestros pequeños. Platicamos con el doctor Sergio Arturo Echeverría. Regresamos. Regresamos a tu programa Pediatrics, un programa con información vital para el buen cuidado de la salud de nuestros pequeños. Platicamos con el doctor Sergio Arturo Echeverría sobre pues algunas situaciones que pueden suceder y de las cuales tenemos que estar alerta en relación con nuestros niños pequeños, los recién nacidos. Sergio, síndrome del bebé azul, que aquí ya yo la verdad es que dije, caray, de colores. ¿Qué es esto? Bueno, sí, fíjate que no solamente hay síndromes de bebé azul, hay niños de colores cuando nacen, que uno diría, caray, ¿cómo? A ver, pues morenitos o güeritos, ¿no? Sí. Pero no, hay niños azules, que estos pueden ser niños que les tienen algún problema respiratorio, no se oxigenan bien y se ven azulosos, o aquellos niños que tienen una cardiopatía, un problema importante en su corazón, que también pueden hacer que no haya una buena oxigenación y el bebé se ve azulito, moradito, ¿no? Es normal que haya unos niños que se ven azulitos, incluso las uñas se ven un poquito azulosas, pero tú los ves que respiran normal y que su corazón trabaja bien, y eso es debido a que el tipo de sangre que tienen los bebés es una sangre que contiene hemoglobina fetal. Es una hemoglobina que va dentro del glóbulo rojo. Esa hemoglobina capta el oxígeno y va y lo entrega a los tejidos, regresa, capta oxígeno en el pulmón, lo vuelve a llevar. Esa es la hemoglobina. Entonces, cuando hay una hemoglobina en cantidades así más o menos elevadas, pues el niño, o mucha hemoglobina fetal, que es con la que nacen, porque ellos se oxigenan a través de la placenta, entonces requieren una hemoglobina diferente a la de un adulto. Esa hemoglobina tiende a quedarse un poquito con el oxígeno y se pueden ver medios azulitos los bebés, pero es algo que tú lo ves azulito en las manitas o en las uñitas, pero no lo ves en la boca, ¿no? Sin embargo, cuando está también azulito en la boca, el color de su piel medio azulito y las uñas más, entonces debes de sospechar una cardiopatía, debes de sospechar que hay una concentración muy elevada también de glóbulos rojos, pero esos más bien tienden a verse rojos los bebés. Okay. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos azules sospechamos un problema cardiológico o un problema de pulmonar. Hay niños rojos, cuando tienen exceso de sangre, exceso de glóbulos rojos, eso se llama policitemia. Y eso también es algo que puede ser delicado. El bebé tú lo ves muy, muy rojo, ¿no? Porque tiene una concentración demasiada. Y uno podría decir, oye, pues eso es bueno, ¿no? Se ve chapeado, rojo, ¿no? Se va a ver padre, está bien, pero no. Resulta que cuando hay muchos glóbulos rojos, una gran concentración, también aumenta la viscosidad de la sangre. Y entonces pasa como en el viaducto, ¿no? Cuando va lleno de carros, obviamente las entregas de DHL van a ser más lentas. Bueno, aquí cuando van muy lentos los glóbulos rojos por un exceso de concentración, la entrega de oxígeno se hace más lenta y puede acarrear problemas que a lo mejor de inicio no se notan. Hay niños que a veces eso les provoca convulsionar o que tengan algún trastorno intestinal o renal que pueda ser detectable, pero a veces no es tanto y te das cuenta a mayor edad
que ese problema de falta de oxigenación adecuada a nivel cerebral les va a impedir tener un buen desarrollo neurológico ocasionado por eso. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros a los niños les sacamos sangre y les ponemos un suero y entonces diluimos la sangre y empieza a circular de mejor forma y eso garantiza una mejor oxigenación. Esos son niños rojos. Igual tenemos niños blancos, aquellos que nacen y el ginecólogo los mantiene un poquito más arriba de la mamá y la sangre que traía el bebé a través del cordón antes de cortarlo se regresa a la placenta. Entonces el niño se pone anémico y queda muy pálido, ¿no? Entonces eso es una causa, por ejemplo, de que tengamos un niño blanco. Y hay niños amarillos. Los niños amarillos son aquellos que tienen la bilirrubina muy elevada. Esto es, cuando nosotros tenemos un bebé recién nacido, tiene una sangre de recién nacido, que dura más o menos 90 días. Y esa sangre se va a ir destruyendo poco a poco, se va a ir cambiando por sangre de feto a sangre de adulto, porque ahora este bebé respira como un adulto a través del pulmón y requiere una sangre especial para respirar así. Esta sangre que se va a ir eliminando, que se va a ir rompiendo, va a liberar una sustancia amarilla que se llama bilirrubina, que normalmente el hígado la debería de metabolizar y limpiarla y que el bebé no esté amarillito. Pero resulta que el hígado no está al 100% en un recién nacido y si es prematuro, pues menos. Entonces se tienden a ponerse amarillitos. Hay algunos que se ponen un poco amarillitos y que no tienen trastornos de incompatibilidad de sangre ni cosas de estas, y entonces con bañitos de sol puede ser útil. Pero hay otros que sí tienen un trastorno importante de incompatibilidad de sangre, que se rompe más sangre de la normal, se libera más coloración amarilla, y los niños con un higadito que no lo puede limpiar, esa coloración amarilla tiende a irse hacia el cerebro. Y en el cerebro sí nos da una afectación que incluso puede llevar al niño a una parálisis cerebral. Entonces, es muy importante que cuando un bebito se da de alta, a los 2-3 días se empieza a ponerse, incluso a veces en las primeras 24 horas se ponen amarillos, eso urge revisarlo al primer o al segundo día, no esperarse hasta la semana, ¿no? Generalmente la primera visita con el pediatra después de que un bebé nace es a la semana. Pero si se notan cosas como estas, que el bebé está muy azulito, está muy rojito, o muy amarillito, incluso pálido, pues es algo que hay que checar ya, pronto, porque hay oportunidad de trabajar y hacer algo para disminuir esas probables consecuencias a nivel cerebral o en otros sitios, dándoles un buen tratamiento. Y todo eso nosotros lo podemos ver aquí en Pediatrics. Ok, no, bueno, me parece muy bien. Mira, tenemos que hacer otra pausa, pero al regresar todavía tenemos varios temas que platicar, porque la verdad es que ahorita lo que estoy pensando y la sensación que me dejas como papá es qué bueno, Sergio, que te tenemos cerca, porque la verdad es que todos estos detalles que de repente uno como papá se preocupa, hay que estar alerta y qué bueno que nos vas guiando en eso. Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con el doctor Sergio Arturo Echeverría, líder del proyecto Pediatrics, sobre las atenciones que debemos tener sobre algunas situaciones de alerta con nuestros recién nacidos. Regresamos. Regresamos a tu programa Pediatrics, un programa con información vital para el buen cuidado de la salud de nuestros pequeños. Platicamos con el doctor Sergio Arturo Echeverría sobre pues todos los, algunos de las situaciones que debemos estar pendientes como papás con bebés, con niños recién nacidos. Sergio, hay un punto que me parece que me genera duda, llanto excesivo, porque eso de repente preocupa mucho a los papás. Platícanos sobre eso. Bueno, sí, los niños, los bebés, pues su lenguaje solamente conocido para nosotros es el llanto, ¿no? Es la manera en que el bebé expresa, pues, varias cosas. Puede ser que tenga calor, que tenga frío, que tenga hambre, ¿no? Que se haya hecho pipí o se haya hecho popó.
y ese puede ser el motivo del llanto. Sin embargo, también hay algunos padecimientos que generan dolor y que pueden ocasionar llanto en el recién nacido. Esto es uno de los más comunes, es que el bebé presente cólico, y el cólico, bueno, en ocasiones es por un exceso de aire que el bebé tiene, que no se le hizo eructar de manera adecuada, que la colocación con la forma en que comió en el pezón no se adaptó adecuadamente, está comiendo aire junto con leche. Puede ser también que tenga alguna enfermedad real, ¿no? Y que entonces hay que poner atención. Entonces siempre es muy importante que las mamás vigilen 5 cosas: pipí, popó, frío, calor o hambre. Si esas 5 situaciones están satisfechas, están bien, y el bebé sigue llorando, pues hay que descartar, ¿no?, la presencia de cólico nada más, o la presencia de alguna enfermedad. Entonces sí es muy importante que tenga una valoración ese niño, porque en ocasiones todo está bien y hay mamás que tienden a introducir leche, por ejemplo, de polvo, que está hecha de proteína de leche de vaca. De eso hacen las leches, ¿no? Finalmente, no lo hacen de las leches de las mamás, es de leche de vaca. Y hay niños que son alérgicos a las proteínas de leche de vaca y eso genera mucha inquietud, mucho dolor, mucho cólico y obviamente un problema de aprensión muy importante en los papás. Entonces hay que descartar situaciones como esas. No siempre son cólicos. Las abuelitas casi siempre cuando tienen un problema de estos, ya le dieron todo a la abuelita, ¿no? Dale esto, del otro, y después de 2 semanas se aparecen aquí que ya les dieron todo y el bebé sigue con llanto. Entonces posiblemente tenga una alergia a las proteínas de leche de vaca o algún otro padecimiento, ¿no?, que puede tener a nivel gastrointestinal, básicamente, pero puede ser otra cosa. Incluso hay niños y hay casos, por ejemplo, de meningitis en un recién nacido, que condiciona una irritabilidad muy constante y los niños lloran y pues no sabes qué es, hasta que empieza a convulsionar, dices, como que es otra cosa, y entonces ya viene el apuro, ¿no? Ok. Entonces yo creo que cuando cubrimos esas 5 cosas con los bebés y él sigue con llanto, hay que acudir a consulta. Excelente, qué bueno que nos dices eso, porque como papás, es decir, si llora mi niño y entonces checo las 5 cosas, es pipí, popó, frío, calor o hambre. Si las 5 están satisfechas, algo está pasando y es mejor llamar para buscar exactamente qué puede ser, ¿verdad? Así es. No, bueno, sí. Qué bien que lo comentas. Hay un punto que me parece también muy importante: dificultad respiratoria. A ver, Sergio, platícanos y danos luz sobre esto. Sí, bueno, la dificultad respiratoria se considera cuando el niño tiene que usar algunos mecanismos, sobre todo básicamente musculares, para poder oxigenarse adecuadamente, y eso se nota precisamente. Le cuesta trabajo respirar y entonces tiene que echar a andar esos mecanismos. Pueden ser ocasionados a veces, por ejemplo, por neumonías que se adquirieron en el útero o en el mismo hospital cuando nació y que se vienen manifestando 48, 72 horas después. Ahora, otra cosa, que se pueden broncoaspirar los niños y empezar a tener dificultad para respirar. En ocasiones los papás no se dan cuenta porque la mamá lo dejó dormido, fue a hacer alguna cosa a la cocina y después ya el bebé como que empieza y pues no supo. A veces sabemos porque pues tiene la leche cerca de la boca y todo, pero en ocasiones no se dan cuenta qué ocurrió, simplemente ven que está respirando más rápido y que su coloración ha cambiado a una coloración pues azulosa, decíamos, con un problema pulmonar, y entonces ahí es muy importante igual checar. Entonces, normalmente los bebitos respiran entre 40 y 60 veces por minuto, los recién nacidos. En ocasiones, cuando esto sucede, respiran más rápido, se taquicardizan, su llanto se vuelve como entrecortado, no es un llanto enérgico, fuerte, como que les cuesta trabajo. Y ahí es cuando pues hay que revisar qué es lo que está sucediendo en ese pulmoncito, porque algo está ocurriendo que no es normal, no hay que esperarse a
a decir, bueno, pues a ver, vamos a moverlo, vamos a cambiarlo de posición. Incluso la algita se puede ver cómo tienden a abrir un poquito más las narinas para tratar de captar más aire. A veces abren su boquita también para jalar más aire y se les marcan sus músculos del cuello y los músculos entre las costillas porque ellos tratan de jalar más aire y de estar mejor oxigenados. Entonces, estos problemas de respiratorios también pueden estar dados en ocasiones cuando un bebé está comiendo y empieza a toser y después como que le cuesta trabajo respirar. Hay malformaciones congénitas, por ejemplo, que comunican, si nosotros tenemos dos tubitos así, uno es el esófago por donde va la comida y el otro que está atrás es la tráquea por donde entra el aire. Hay malformaciones que comunican este sistema digestivo con el respiratorio a través de una fístula, que es un conductito pequeñito. El bebé come, le echas la leche por aquí, se pasa para acá y empieza a toser porque se pasó al pulmón. Y en esos, en ocasiones, también no siempre se detectan en el hospital porque los dan de alta de manera muy rápida, no da oportunidad de decir, pues ya comió 5 o 6 veces aquí y cada vez que come lo hace. O sea, a lo mejor lo hizo 1 o 2 veces, dijo, no hombre, no pasa nada, a veces así pasa con los niños que les cae la leche muy de golpe y empiezan a toser, y no, pues resulta que hay una fístula, ¿no? Entonces siempre hay muchos detalles que hay que vigilar en el recién nacido. Por eso es muy importante que la primera consulta que se haga, si no notas problemas como los que acabamos de mencionar, sea a la semana. Y si tú notas un problema de estos, de dolor, de cambios de coloración, de dificultad para respirar, eso se debe de acudir de manera inmediata, aunque no hayan sido los 8 días, ¿no? Porque también pasa, les dicen sus citas a los 8 días y el bebé llega sumamente amarillo. Pero como el bebé pues no llora porque eso no duele, no deja de comer, está haciendo pipí, popó, no, pues nada más lo vemos muy amarillito, pero lo demás está bien. Y resulta que ya está empezando a tener algún problema neurológico, ¿no? Entonces, estas situaciones se vigilan y por eso en ocasiones hay problemas, incluso cardiológicos, que nosotros nace un bebé, lo escuchas, lo ves, revisas y a lo mejor no detectas nada, pero a la semana ya puede traer un problema que en ese momento no se manifestaba porque fisiológicamente no se podía manifestar y a la semana ya se nota. Entonces es importante la consulta de la semana para hacer un diagnóstico de este tipo. Correcto, ¿no? Bueno, y como tú bien dices, estar atento a cualquier manifestación anormal relacionada con todo lo que hemos platicado para inmediatamente llamar al pediatra y estar atentos. Quiero agradecerte, Sergio, nuevamente el hecho de que nos hayas ayudado, nos hayas dado toda esta información para estar atentos, estar alertas como papás, para cuidar a nuestros pequeños, para estar al 100% pendientes de todos estos detalles y que garanticemos la buena salud. Los teléfonos de Pediatrix están apareciendo en pantalla. También en el Facebook, si tú estás viendo el programa a través de Facebook o la plataforma, ahí están para que cualquier duda, cualquier situación, cita, puedas pedirla directamente y que bueno, toda esta información sea de utilidad. Quiero agradecerte, Sergio, nuevamente que nos hayas dado luz en esto y que bueno, ya estaremos tratando diferentes temas. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Les recuerdo que tenemos ortopedia pediátrica, nutriólogo pediatra, tenemos terapista de lenguaje, terapia y rehabilitación, neuropsicología, neurología pediátrica y cardiología pediátrica. Entonces, no es solamente el pediatra general, incluso yo como neonatólogo, pero tenemos todas estas especialidades que las ponemos a disposición de toda la gente para que puedan acudir con nosotros y darles el servicio que se merecen. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y ahí está la información. Cualquier situación, inmediatamente comunícate con la gente de Pediatrix, que como ya viste en este y en otros programas son muy profesionales y tratan directamente los temas que a nosotros como padres nos preocupan. Gracias, Sergio. Gracias a ti.
Y gracias a ustedes, gracias por sintonizarnos. Siga al pendiente de Pediatrics y nos vemos y nos escuchamos la próxima.